Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y si te das cuenta, la palabra de Dios, la palabra de Cristo es muy abundante. Tienes una Biblia en tu mano y tienes 66 libros, tienes el Antiguo Testamento, tienes el Nuevo Testamento. Es abundante no solamente en cantidad, sino en géneros literarios. Entonces tienes poesía, tienes canciones, los salmos, tienes historia, ¿no? Primera y Segunda de Reyes es histórico, tienes narrativas, historias, parábolas, hipérboles, ¿no? Que son exageraciones, y de pronto tienes los evangelios, que es la historia de Jesús, tienes profecía, ¿no? Entonces tienes muchísimo, y la palabra de Cristo tiene que morar en ti, y ya vimos en Colosenses que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y también vimos la semana pasada con el pastor Jaime en Juan capítulo 1 que en Cristo todos tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia. Cristo está lleno de gracia y de verdad, y eso es lo que tú necesitas en tu vida: verdadera gracia, necesitas verdadera verdad, y que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. La palabra de Cristo es suficiente, no necesitas absolutamente nada más, y sí es abundante, y una de las cosas que tienes que hacer para que la palabra de Cristo more en abundancia en ti es empezar ya. Como que si te das cuenta, como que no mora eso en abundancia en mi vida y en mi corazón, una de las cosas que puedes empezar a hacer es leerla ya. O sea, como que no dejes eso pendiente en tu vida. Para que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón, no nada más es pues voy los domingos y pues ya voy los miércoles, sino es todos los días. O sea, es abundancia, es un manantial, es un río que, yo por ejemplo en mi devocional, que es mi tiempo a solas con Dios día a día, regresé a estudiar uno de mis evangelios favoritos, que es Juan. Voy en Juan capítulo 4 y de pronto al estar viendo a Jesús cómo trata, por ejemplo, con la samaritana, y Jesús le dice dame de beber, y después tiene un encuentro, o sea, Jesús viene a romper paradigmas, porque un samaritano no se habla con un judío, y menos un hombre con una mujer. Y hoy vamos a ver eso, que la palabra de Dios lo que vino a hacer en el mundo es romper paradigmas, romper esquemas, poner otro fundamento. Y entonces Jesús le dice: si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, y yo te daría a ti agua de vida. Y eso es la palabra de Dios, eso es lo que tú necesitas. Ahora, no sé si alguna vez has dicho, no, pues me voy a proponer hacer ejercicio. Y dices, voy a empezar a hacer abdominales o lagartijas. Bueno, pues ¿cómo? O sea, no empiezas haciendo 100 en un día. Empiezas haciendo 1, 2, después 5, después 10. Y de 0 a 1 es mucha abundancia. Entonces, ¿qué tienes que hacer con la palabra? Empezar a leerla. O sea, no dejar eso pendiente en tu vida. La palabra de Dios more, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y eso es lo que tú necesitas en tu vida. Entonces empieza poco a poco hasta que sea abundante en ti. Ahora, ¿cómo logras esto, que sea abundante en ti? Pues pasar tiempo a solas con la palabra, tú y tu Biblia. Y no dejes eso pendiente en tu vida. Créeme, cuando alguien toma su Biblia y la empieza a leer, o sea, cosas pasan en su vida, en su mundo, en su alma, y de pronto ves a la persona que crece en madurez. Y entonces la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Entonces no nada más es Cristo en mí, sino Cristo entre nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. O sea, hay un efecto de cuando Cristo está en ti, afecta tu relación con los demás, con los otros. Entonces, exhortándonos y animándonos unos a otros en toda sabiduría. Si tú tienes una Biblia y tienes una relación con la palabra y la palabra mora en ti abundantemente, tú puedes enseñar y exhortar a otros. O sea, no tiene que ser el pastor, no tiene que ser un líder de la iglesia, tú lo puedes hacer con toda madurez. Y dice, cantando. ¿Cómo están tus cánticos? ¿Qué tal cantas? O sea, si te hacemos una audición, ¿pasarías? O sea, ¿podrías estar en la alabanza o no? Yo el domingo pasado estaba cantando al lado de mi esposa y nada más se voltea y dice, cantas re fuerte. Y yo, oye, déjame. O sea, no es eso, no es que canto fuerte, no me quiso decir cantas re mal. O sea, pero es eso, cantando en nuestro corazón.
O sea, tú puedes cantar re mal, pero es en tu corazón donde tiene que estar la canción. Jehová tiene que ser tu cántico. Entonces, aún y fuera de la iglesia, o sea, no nada más tiene que ser aquí. O sea, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, y si te has dado cuenta, los cánticos en Semillas son muy bíblicos. ¿Y por qué lo hacemos? Para que cantes la Biblia. Y las canciones son oraciones a Dios. O sea, tú realmente le estás orando a Dios. Y eso es. Entonces, cantando, aunque cantes re mal en tu corazón, cantas re bonito. Entonces, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Le cantamos, todas las canciones que debemos de cantar en la iglesia tienen que ser cristocéntricas. No tienen que ser enfocadas en ti, tienen que ser enfocadas 100% en Él. Entonces, cantando, ahora las canciones que son centradas en ti, o sea, nada más escucha a Mijares y dices, ay, qué bonito, o Amanda Miguel, o Vicente Fernández, todas son centradas en el hombre. Y por eso estás, ay, me voy a cortarlas así, y te pones melancólico y sentimental y todo, pero son centradas en el hombre. Pero tienen que ser centradas, o sea, las alabanzas te tienen que enfocar y poner tu vista en Dios. Eso es. Aunque hay alabanzas muy bonitas que se centran en el hombre y te sientes muy amado y muy bonito, pero no, es cantando al Señor con salmos. Por eso lee los salmos, tienes 150 salmos en tu Biblia. Entonces, salmos, o escribe salmos, puedes escribir poesía a Dios. Ah, ¿verdad? No sabía. Sí, o sea, un día inspírate, pon música bonita y escríbele un poema a Dios. Y eso, salmos e himnos antiguos, muy bonitos, Sublime Gracia, ¿no? Pero también himnos nuevos. Y puedes componer himnos nuevos, dice, y cánticos espirituales. Y versículo 17, y todo lo que hacéis, todo lo que hagas. Una de las cosas que Martín Lutero en el año 1500 vino a hacer en la Reforma es que había la corriente de la Iglesia Católica decía que el trabajo espiritual solamente eran los sacerdotes, los monjes y las monjas. Ya, eso era trabajo espiritual. Y Martín Lutero vino a romper esa idea y dice, para el cristiano cualquier trabajo es espiritual. Entonces un doctor, su trabajo es espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que haces, un mecánico. Yo tengo un amigo en Cuernavaca que servíamos juntos en la iglesia y es mecánico y mientras está así arreglando y cambiando los frenos y todo y una llanta y eso, él dice, estoy sirviendo a Dios. Y eso de pronto cuando empiezas a pensar bíblicamente así, ¿no? En donde trabajes, en CFE o en donde quieras, así, tu trabajo es espiritual. Y entonces empiezas a pensar completamente diferente. Si tú eres mamá y no trabajas, tu trabajo en el hogar es espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que haces, sea de palabra, lo que dices o de hecho, lo que haces, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces un filtro para el cristiano es esto. ¿Puedo hacer esto en el nombre de Jesús o no? Entonces si dices, no, pues como que esto no va con Jesús, con su santidad, con su justicia, con su pureza, con sus enseñanzas, entonces no lo hagas. Así, a mí a veces me dicen así, oye pastor, ¿y sí puedo ir al cine? ¿O sí puedo ir a un baile? Y digo, bueno, ¿por qué dudarías ir al cine? ¿Cuál quieres ir a ver? O sea, cuando hay una duda es ¿por qué? Si fuera algo puro, no, pues los Minions. Bueno, hoy hasta las películas de niños ya tienen Buzz Lightyear y eso y ya sabes. Tienes que tener cuidado con eso, pero es un filtro para el cristiano ¿lo puedes hacer en el nombre de Jesús o no? Si dices como que no, no va, entonces no lo hagas. Ya. Todo lo que hagas sea de palabra o de hecho, lo que vas a poner en redes sociales lo puedes hacer en el nombre de Jesús, representando a Jesús, siendo su embajador, entonces no lo hagas. Entonces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Y entonces en el versículo 18, como que Pablo lo que va a hacer va a empezar a dar rebanadas de la palabra de Dios. O sea, como cuando hay un cumpleaños y están partiendo, ¿qué pastel es el que te gusta? De cajeta o de 3 leches o de plátano. Y ahí está, ¿no? Y tu pastel favorito y lo parten. Y lo que va a hacer quien lo está partiendo es te va a poner en tu plato y te va a dar la rebanada y es para ti.
O sea, tú no te estás fijando en la rebanada del al lado, el otro no se está fijando en tu rebanada. O sea, y si tú vas y ya te comiste tu pastel de zanahoria, re bueno, y vas y le quieres quitar a tu esposa su pedazo, te va a decir que no. Cada quien. Y esto lo que viene es cada quien. O sea, cada quien, Dios te está diciendo, ten tu pedazo, no te fijes en el del otro. Ese es tu pedazo para ti. Entonces empieza versículo 18 con casadas, con las esposas. Y dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y entonces el esposo no es un pedazo del pastel para el esposo. De ya ves, te tienes que someter a mí. No es para la esposa. Y el esposo no se mete en eso. Porque se tiene que sujetar a su esposo de manera voluntaria. El mandamiento no es para el esposo, es para la esposa. Entonces, sujetas y es solo a tu marido, Como que hay algunas iglesias, es que todas las mujeres se tienen que someter a los hombres o al liderazgo de los hombres, y no, es solamente mujer, te tienes que someter a tu propio marido, no a todos los hombres. Ahora hay mujeres que leen esto y dicen, no, y así qué onda, y ya sabes, todo el rollo feminista, y las feministas no saben que pueden y llegaron a eso por un libro como el que tienes en tu mano, que es la Biblia. No saben. O sea, le echan a la religión y le echan a la Biblia y no saben que las mujeres llegaron a tener ese valor por el cristianismo en el mundo. Investiga, ¿qué libro religioso le da un lugar a la mujer? ¿El Corán? ¿Los musulmanes? ¿El budismo? Claro que no. O sea, el budismo y ve la película de Gandhi, ahí sale. Cuando se muere el esposo de una mujer y budista, ¿qué hacen con la mujer? La queman en el río, ya, no sirve, es basura. Ya sin mujer no eres nadie. ¿Y qué es lo que hace el cristianismo? Gálatas, tienen el mismo valor ante Dios un hombre y una mujer. ¿Y tú sabías que en tiempos de Jesús una mujer no podía ser testigo en un juicio? No valía su testimonio. ¿Y qué hace Jesús? El primer testigo de la resurrección, una mujer. Entonces como que cuando la mujer leen estos versículos, ya estás así. O sea, tienes que ver que lo que hizo la Biblia fue poner a la mujer al mismo nivel que el hombre. Esto de someterte es un término militar. Y tienes generales y tienes sargentos. Y los cabos, puede haber un cabo que sea muy inteligente y muy capaz y tener un IQ increíble, pero es lo que dice el sargento. Y punto, ya, porque así es. No es que, o sea, ante Dios son exactamente iguales, pero tiene que ver con el orden de Dios. Y el orden de Dios para la familia, porque eso es Cristo en nosotros, así se ve. Cristo en nosotros se ve así. ¿Y por qué le tiene que decir a la mujer, mujer, sométete al liderazgo de tu esposo? ¿Por qué? Porque te cuesta trabajo. Porque sí, puede ser que tú seas más capaz y más inteligente y más ingeniosa y más que tu esposo, sí, pero mira, no, o sea, Dios te está pidiendo, sujétate. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, fíjate, la sujeción tiene que ver con si te vas a sujetar primero a Dios o no, y vas a hacer caso a lo que diga la Biblia o no. Entonces, ponerte abajo de su liderazgo. Entonces, una de las cosas que tú tienes que hacer con tu marido es, poniéndote abajo de su liderazgo, es, mi amor, ¿qué hacemos en este caso? O sea, pásale la pelota del liderazgo y suelta. Y di, mi amor, ¿por qué no oras y buscas a Dios? Y a ver qué te dice, y eso hacemos. Te va a costar trabajo, pero vas a hacer que tu esposo busque a Dios. Y de pronto ya tienes un hombre que le estás dando su lugar, el lugar que Dios le dio en su casa. Y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Te conviene. Te conviene porque ya vas a ver el pedazo de pastel que le va a dar al hombre. Pero esto no, o sea, no está diciendo, sujétate a tu marido si es el mejor marido del mundo. No, sujétate. No está diciendo, sujétate a tu marido si es el más espiritual de Semilla. No, sujétate. Y simplemente ese es tu pedazo del pastel y Dios te lo está poniendo en tus manos. ¿Qué vas a hacer?
Y sé que te cuesta trabajo, sé que no está fácil, pero es lo que Dios, son el orden que Dios diseñó para la familia. Entonces, y otra vez, no es un mandamiento para el hombre. No puedes usar este sermón, hombre, para decirle a tu mujer, ya ves, sométete. No, ahí viene tu rebanada y te la vas a tener que comer. Entonces, mujer, voluntariamente sométete a tu esposo porque eso conviene en el Señor. Jesús te está diciendo, te conviene, y vas a ver qué sucede. Y te lo tiene que decir porque te cuesta trabajo. Si no, no estaría en la Biblia. Si se te diera muy fácil, no estaría en este versículo. Pero es eso. Y cuando se equivoque, como cabeza del hogar, como líder, cuando dije, es que sí busqué a Dios, pero me equivoqué, apóyalo, aun cuando se equivoque. Y digo, ok, pero te equivocaste, pero buscaste a Dios, y vamos, ayúdale a buscar a Dios y no lo desanimes. ¿Por qué conviene? Porque te lo está pidiendo Dios, porque es un mandamiento. Entonces, primero te tienes que someter a Dios para poderte someter a tu esposo. Y ahora vamos al versículo 19, vamos con el pedazo de los maridos. Y tú, mujer, no le puedes así decir, ya viste lo que dice ese versículo, y no, tú cómete tu pedazo y deja que él se coma su pedazo. Ahora, no está diciendo que si él es así, tú seas así. No, es tú sé cómo tienes que ser, y tú lo de él déjaselo a Dios. Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, el mandamiento al marido es ámale. El liderazgo del hombre en la casa, por eso se tiene que someter la mujer, no es para mandarla, sino es para amarla. Es para protegerla y es para cuidarla. Es para servir a la esposa. Y te lo tiene que decir Dios, porque así como a ella le cuesta someterse a ti te cuesta amarla a ella, como Dios te lo está pidiendo. Pero nada más ponte a pensar cómo sería un matrimonio que uno cumpla su versículo y el otro cumpla su versículo. Se vería así, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, todo cambiaría. Otra vez, este es un mandamiento para el esposo y no para la esposa. Y un detallito que pone ahí en la Biblia dice, ¿cómo vas a amar a tu esposa? Amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. Entonces, un detallito, no seas áspero con ella. Y dices, oye, pues sí me conoce Dios. Sí. Y no seas áspero con ella. ¿No? Esta palabra áspera puede ser, no seas amargado, no seas amargator con ella. Y Dios te conoce que de pronto llegas y estás así y llegas amargado por lo que te pasó en el trabajo y en el día y en el tráfico y te desquitas con ella y dice Dios, no, ámala. No seas amargado. Tu tono de voz, tu modo, tu actitud, tu lenguaje corporal con tu esposa, que no sea amargado. ¿Verdad que sí nos conoce Dios? Ahora, fíjate, entonces el liderazgo es para amar, no para mandar. Y tú tienes que ser un esposo digno, que tu esposa decida, sí me sujeto a este hombre, porque me está amando, me está sirviendo y no está siendo áspero conmigo. Entonces ayúdale a tu esposa a someterse a ti. Sé sometible, como amando y no siendo áspero. Porque aquí en la iglesia es muy fácil ser lindos, ¿verdad? Así, hola, ¿cómo están? Y vas, mi amor, ¿quieres café? Voy por un café y así. Pero, no está hablando aquí en la iglesia. Y fíjate, sí se puede ser lindos, ¿verdad? Sí se puede. Sí puedes tomar esa decisión. Y es cuando nadie te ve, que Dios sí te ve y te pide, no seas áspero con ella. Porque Dios sí es Dios en nosotros. Jesús está entre nuestra relación en el matrimonio y Él nos está viendo. Entonces, y cuidado con ser lindo en la iglesia y ser áspero en la casa. No seas hipócrita. Tienes que pedirle, Dios, cambia mi corazón. Ayúdame, Señor.
Pero otra vez, un pedazo del pastel es independiente al otro. Entonces tú tienes que no ser áspero con ella, independientemente de ella, y tú, mujer, tienes que someterte a él independientemente si él es áspero o no. Pero ¿cómo se vería que los dos en el matrimonio puedan cumplir lo que Dios les está pidiendo? Entonces, y ahora vamos al versículo 20, hijos. Dice, ya. Pero no, ahí viene un pastel y viene la rebanada bien grande. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Te acuerdas cuando tus papás te decían, me tienes que obedecer? Y no querías. Y ahora tú eres papá y tú estás, me tienes que obedecer, y tus hijos no quieren. ¿Por qué? Porque son rebeldes igual que tú eras rebelde. Pero entonces, y si tú eres hijo aquí, tienes que saber, no está diciendo, si tienes a los mejores papás del mundo, obedécelos. O sea, yo conozco a papás que son increíbles papás y aún así los hijos no quieren obedecer y no se someten y hay rebeldía. Pero mira, ¿cómo se ve Cristo en un hijo? Obediencia a los papás. Así se ve. Entonces, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice en todo. Ahora, excluye pecado. Tu papá no puede hacer que peques, tu papá no puede hacer que digas mentiras, tu papá no, o sea, eso excluye eso, pero en todo, aún en lo que son gustos de tu papá y de tu mamá. Por ejemplo, si a tu papá dice, yo quiero comer a las 2:30 todos los días, entonces dale el gusto y llega temprano a comer a las 2:30. Y dices, ¿por qué? Dice, porque ¿quién paga la comida, hijo? O sea, cuando tú en tu casa pagues tu comida, tú decides. Y si no te gusta a las 2:30 y quieres a las 3, a las 3. O sea, yo me acuerdo que mi papá siempre decía, apaga la luz, apaga. Porque sí, quien la paga, ¿verdad? Y yo, ay, papá, qué exagerado, y no apagar la luz, y te cuesta trabajo. Pero hoy, ya como papá dices, voy a poner hasta focos ahorradores. Entonces hay cosas que no, así, que decías, ¿por qué? Porque hoy ya se voltea la tortilla y tú lo tienes que estar haciendo. Entonces, si tú eres hijo hoy, obedece a tus papás. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Porque eso te está pidiendo Dios, ya. O sea, deja de buscar por qué es y porque eso es. Va a ser un tiempo y ya después ya no, ya nunca. Pero disfrútalo, porque el obedecer a tus papás te da beneficios y no tienes que pagar la luz y no tienes que poner dinero para la comida o sea, yo me acuerdo que mi mamá cuelga la toalla y no la dejes en la cama. O sea, ¿quién pagó el ganchito de colgarla? Pues ellos, pues cuélgala. ¿Te das cuenta? Entonces, y tú tienes que enseñarles a tus hijos a obedecer. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. ¿Quieres agradar al Señor o no? O sea, sí se ve Cristo en ti. Entonces es una evidencia de Cristo en ti. Y no tires la toalla, hazlos que obedezcan. Y diles, esto va a ser un tiempo. Ya cuando te vayas de la casa y cuando ya no te mantenga tú, ya no me tienes que obedecer. Me tienes que honrar, pero ya no obedecer. O sea, yo me acuerdo a los 13 años, yo decía, yo ya quiero ser libre, que mis papás no me digan órdenes y nada. Pero me di cuenta, no, pues sí está difícil. O sea, ¿cómo le haces? Entonces, o sea, que los que son hijos, disfruta este tiempo porque ya nunca más. Yo digo, a mí me encantaría que mi papá me diga, apaga la luz y él la seguiría apagando, pero ya no. Entonces hijos, disfruten este tiempo de estar en la casa, de estar con papá y mamá y eso es lo único que te pide Dios, es obediencia. Es muy fácil agradar a Dios cuando vives en tu casa con tus papás. Lo único que te pide es obedecer a tus papás. Ya, eso. Y ya sé que te cuesta trabajo y que hay rebeldía en tu corazón, pero tienes que pedirle a Dios, cambia mi corazón, Señor. Y yo hay cosas que aún obedezco a mi papá y tengo 43 años. O sea, un día me llevo muy bien con él. Ya no es una relación de papá y hijo de me tienes que obedecer, pero me da consejos y me dice cosas y digo, tienes razón, viejo. Ya me di cuenta que sí, no estás tan mal en muchas cosas que yo pensaba que sí. Y tienes que buscar con tus papás, si eres joven, tener esa relación así al final. Entonces,
sea, mis hijos saben, aquí en la casa, y te lo decían tus papás, tienes que hacer lo que yo digo, si no, la puerta está grandísima y te puedes ir. Pero lo tienes que cumplir, ¿eh? Y duele cumplirlo, pero esto nos los pide Dios. Entonces tienes que confiar en Dios. Entonces, ¿cómo se ve Cristo en nosotros, casadas, maridos, hijos? Ahora, versículo 21, papás, padres. Esto incluye papá y mamá. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Uno de los trabajos de ser papá en Cristo es animar a tus hijos. Entonces, de pronto es la ley de Moisés. Tienes que hacer esto y obediencia y consecuencias, pero de pronto es el evangelio y la gracia. Y tienes que saber, o sea, con estas dos, ¿cuándo va a ser la ley? ¿Cuándo va a ser el evangelio y la gracia? ¿Cuándo va la ley? Pero una manera de sacar de quicio a tus hijos, por ejemplo, es no ponerles reglas claras en la casa. Porque los puedes sacar de quicio de que hacen esto y a veces no pasa nada, y hacen eso y de pronto ya te quito el celular, te castigo y no puedes salir 3 meses. O sea, entonces los desalientas porque cuándo sí, cuándo no. Entonces, si hay reglas claras en tu casa, ya saben, o sea, ya no hay discusión, ya esto pasó, esta es la consecuencia, eso pasó, y déjalo muy claro. Nosotros hasta les escribíamos así las reglas en un papel, se las colgábamos en su cuarto y ya, o sea, no pelees, eso es la regla. Ahora, una manera de desalentar a nuestros hijos o sacarlos de quicio es vivir tus ilusiones que no pudiste en tus hijos. O sea, decir, yo no pude ser futbolista y quiero que mi hijo sea. Y estás poniendo una expectativa en él que Dios no la está poniendo en él. O sea, es esta idea de meterlos como en un deporte o en una carrera y esperar que ganen. ¿Y qué tal si no? Entonces, no los desalientes, no los desanimes, sino anímalos, no los saques de quicio. Es la idea de ser demasiado duros con ellos, o de pronto sí, de pronto no ciertas cosas, y tienes que tener cuidado con esa, no te reflejes en ellos, no les demandes demasiado, no seas demasiado duro con ellos, no seas controlador. Por ejemplo, ¿cómo los desalientas? No perdonarlos. Hacen algo y dices, esto sí no te lo voy a perdonar, y los desalientas. O sea, tienes que vivir el evangelio con ellos en tu vida. O cómo los desalientas, desquitarte con ellos. ¿Nunca te has desquitado con tus hijos? Ay, ahora nada más yo. O sea, es eso, tuviste un mal día y te los encuentras y te dejan todo tirado y te pasas. Y sabes, nunca eres así, y ahora sí, hoy te pasaste y te sacaste de quicio. Y tienes que tener cuidado con eso, con tus hijos. Entonces, antes de entrar a tu casa, ora. Ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios sabe que tienes malos días, Dios sabe que pasan situaciones, Dios sabe el estrés que vives como papá, ¿no? O sea, todo esto no es fácil. Si fuera fácil, no lo diría la Biblia. O sea, no se nos da por naturaleza, sino necesitamos Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, versículo 22, siervos. Ahora, esta palabra siervos, de pronto como que en iglesias lo quieren decir como, no, pues son los empleados. No, esclavos. O sea, dulos, esclavos. O sea, si tú hubieras caminado en Jerusalén o en Roma en tiempos de Jesús, la mitad de los que estás viendo son esclavos. O sea, así era la sociedad en ese tiempo. Entonces, la Biblia no es que apruebe la esclavitud, sino es una realidad de lo que estaba pasando en la sociedad y habla a la sociedad. Y eso es lo que es la Biblia. O sea, es un libro muy, muy práctico, habla la realidad, y en ese momento la realidad que no aprobaba Dios, pero era realidad, era la esclavitud. Y por ejemplo, si tú le debías, no es como la esclavitud que se vivió en Estados Unidos de los negros y en los campos de algodón. Sí, era otro tipo de esclavitud. Si tú, por ejemplo, le debías a alguien y no le podías pagar, entonces te volvías esclavo de esa persona por un tiempo determinado, pero esa esclavitud, o sea, tú te volvías una pertenencia de esa persona. Entonces, esa esclavitud lo que hacía es que esa persona se tenía que encargar de ti en todo. Entonces, imagina que la Biblia hubiera dicho ya, no más esclavitud a partir de hoy.
¿qué hacen? O sea, ya en ese tiempo no había seguridad social, no había ISSSTE, no había IMSS, no había apoyos del gobierno, no había AMLO, nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya a partir de hoy ya no hay esclavitud, y el que es esclavo y depende de su amo para todo lo que tiene que ver con su vida, de pronto, ok, ya soy libre, ¿y ahora cómo me mantengo? ¿Ahora qué hago? No sabían leer, no sabían escribir, pero ¿qué es lo que hacen los cristianos? Al ver que no importa que seas, si eres esclavo o libre, ante los ojos de Dios eres igual. Y puedes ir al mismo lugar de adoración, y puede estar un esclavo y su amo juntos, y en la iglesia son iguales. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Empezó a cambiar la cultura y el fundamento, y de pronto a través del cristianismo inició la liberación de los esclavos. Que uno de los que lleva esta carta de los Colosenses es Onésimo, y era esclavo. Entonces, para que te des una idea cómo estaba en esos tiempos. No se podía abolir de tajo la esclavitud, porque entonces ¿qué haría un esclavo libre, sin sustento, sin cuidado? No había una alternativa en ese momento, pero sí cambió el fundamento de la sociedad. Y lo que va a ver aquí es, ok, ¿cómo se tiene que comportar un esclavo con su amo? Y sí lo puedes aplicar hoy, que no hay esclavitud a tu trabajo, y está bien y vale la pena, pero mira, siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Hay un dicho que dice que al ojo del amo engorda el caballo. ¿Qué quiere decir esto? Es que si el amo está ahí, va a producir y van a trabajar. Y el amo, en cuanto se voltea y se va, son unos flojos, dejan de trabajar. Y lo que está diciendo aquí la Biblia es que si tú eres esclavo o si tú trabajas para alguien, no tienes que ser así. Te están viendo o no te están viendo, tienes que hacer lo que te toca. ¿Por qué? Porque ¿para quién lo estás haciendo? Para el Señor. Todo lo que hagas de palabra o de hecho es para el Señor. Entonces, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Otras versiones dicen con todo tu corazón o con todo tu alma. Entonces, a tu trabajo échale corazón. Posiblemente ¿cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida laboral? Échale corazón. El cristiano que tiene, ¿cómo se ve Cristo en mí, en mi chamba? Le tienes que echar corazón y lo tienes que hacer con toda tu alma. Un cristiano debe de destacarse en el trabajo. ¿Cómo está tu vida en eso? O igual tienes que cambiar de trabajo, o igual mejor le pides a Dios, cambia mi corazón. Necesito ser destacado en mi trabajo, en cualquier cosa que estoy haciendo. Entonces, con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis en el trabajo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Un esclavo no tenía nada, nada. Y si se moría alguien, su amo no recibía herencia. Y aquí dice, no, esclavo, tú sí vas a recibir una herencia. Porque tu amo no es el terrenal, tu amo es el celestial, tu amo es Jesús. Entonces ve el cambio de paradigma, de pensamiento para un esclavo que no esperaba absolutamente nada y puede ya esperar de Dios una herencia. Entonces, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cómo se llama tu jefe en el trabajo, tu jefa? Se llama Jesús. Y ese no cambia, ese es el mismo y ese es un buen amo, es un buen jefe. Entonces tienes que hacer todo lo que haces. ¿Cómo se piensa en esto? Si tu jefe en tu trabajo fuera realmente Jesús, ¿cómo trabajarías? ¿Diferente? Ahora, como esposa, si tu esposo llega un día y te dice, mi amor, ¿podrías plancharme esta camisa? Y estás, ay, otra vez tú con tu... ¿Qué pasa si te lo pide Jesús? Sí, Jesús, con almidón o sin almidón, o sea, ahí estarías. Bueno, así, o sea, sí, así es. Fíjate cómo cambiaría todo en tu vida si empiezas a tener una cosmovisión cristiana. Entonces, a Cristo el Señor servís. Cuando sirves en la iglesia,
Dices, no, yo ya no sirvo en la iglesia porque, híjole, los cristianos son tremendos, o sea, ni dicen gracias, ni sonrío, les sonrío y no me sonríen algunos. Y sí, porque ¿a quién estás sirviendo? Cuando sirves en la iglesia no sirves a tus hermanos, estás sirviendo a Jesús. Entonces, ¿cómo se ve eso en la iglesia? Cristo en mí, Cristo entre nosotros, la esperanza de gloria. Versículo 25, y sigue hablando en el trabajo, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hicieras. Entonces, si tú no estás dando el ancho, si tú no estás haciendo lo que te están pidiendo, si tú estás robando horas en el trabajo, tienes que estar haciendo cosas, pero estás realmente jugando jueguitos en tu celular o viendo Facebook, perdiendo el tiempo o haciendo otra cosa. Entonces, fíjate lo que dice, o sea, Jesús realmente te está viendo cuando estás en el trabajo, y al que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciese, porque no hay acepción de personas, o sea, Dios no tiene favoritos. Y versículo 1 del capítulo 4, amos. Entonces sí, amos de los esclavos, pero también puede ser si tú eres jefe en tu trabajo. Entonces, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Aquí lo que es justo y recto tiene que ver con igualdad. Ahora, no es que a todos les des el mismo salario, no es socialismo, sino a todos darles las mismas oportunidades, a todos trátalos con dignidad, a todos escúchalos, o sea, a todos darles un lugar. Una de las reglas que puedes poner en tu compañía es que los que llegan a trabajar conmigo salgan diferente de cómo llegaron, y de manera positiva. O sea, no, sí, todos los que salen de aquí salen amargados, quemados. No, o sea, salen diferentes. Los capacitaste, les amaste, mejoraste su calidad de vida. Entonces, hazles bien, bendíceles. Tiene que ver con ser justo y tratarlos de manera igualitaria. No tener favoritismo. Pues este me cae bien, entonces no, trátalos igual a todos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, si tú eres jefe en tu compañía o en tu negocio, no eres el jefe, es Jesús. Entonces, ¿qué sí hacer y qué no hacer en la compañía? Todo lo que hagas, de hecho o de palabra, hacerlo para el Señor. Entonces, ¿cómo, puedo pagar o no pagar estos impuestos? Bueno, pues ¿cómo lo harías para el Señor? Entonces, todo lo que haces, los tratos que haces con tus clientes, con tus proveedores, o sea, el jefe es Jesús y Él es justo y Él es recto. Entonces, que se vea en tu trabajo Cristo en ti y Cristo entre nosotros. Entonces, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Versículo 2, perseverad en la oración. Pues sí, porque estamos fritos sin orar. Como esposos estamos fritos porque no se nos da amar a nuestras esposas y no ser amargados. Eres bien amargado. Pero te das cuenta, sí podría ser lindo, y más si mi Señor me lo pide, y así conviene en el Señor. Y como mujer, sí, ya sé, te cuesta trabajo. Mi amor, y no es cállate y no hables, no. Da tu opinión, pero mi amor, tú decides al final. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo el peso en tu esposo y tú siempre estás, es que nunca decides nada. Pues no lo dejas. No lo dejas. Entonces, da tu opinión, di por qué no oramos juntos, busquemos juntos al Señor. Me ha sucedido con mujeres que tienen su esposo incrédulo, que vienen, Talí, es que no sé qué hacer con esto, no sé qué. Y yo digo, ¿por qué no le preguntas a tu esposo? No, ¿cómo? Pero ¿por qué no le das su lugar? No sabes qué va a pasar. ¿Qué tal si te dice, no sé qué hacer, ni idea, qué dice la Biblia? Y te pregunta a ti, ¿por qué no le pones ese peso en su vida a tu esposo? ¿Y cómo se vería eso? Entonces, necesitamos perseverar en oración con nuestros hijos. No, la verdad no damos el ancho. O sea, ¿quién es buen padre aquí? Y nos equivocamos y es el día a día y pasan muchas cosas y tú lo que necesitas es Cristo en ti y orar a Dios. Señor, ayúdame.
Ayúdame en mi matrimonio, ayúdame con mis hijos, ayúdame con ser papás, a no sacarlos de quicio, ayúdame en mi trabajo, siendo empleado, ayúdame en mi trabajo, siendo jefe. Y de pronto te das cuenta, necesitas la intervención de Dios en tu vida, más de lo que pensabas, ¿verdad? Y ora y no dejes de orar y ora un poco más. Ora y no dejes de orar y ora un poco más. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces sea agradecido con el esposo que Dios te dio. Así, con él. Dices, no, Tali, a mí me gustaría ya divorciarme y buscar otro. Y digo, es como como los hijos. No, Tali, es que no sabes cómo son mis papás, son bien difíciles. Y yo digo, ¿tú qué horas traes, hijo? ¿Qué horas traes? Yo siempre decía, mis papás son bien difíciles. Y yo hoy me veo y digo, no, yo era el difícil. Yo era el difícil. ¿Y qué te hace pensar que tu esposo es el difícil en el matrimonio? Igual tú eres difícil. O tu esposa es la difícil, igual tú eres el difícil. Pero ¿qué tal si le piden juntos, Señor, cámbiame? Y perseveran en la oración. Y juntos buscan al Señor. Y tú como hijo le puedes decir, Señor, soy bien rebelde. No quiero hacer lo que me dicen mis papás, pero si tú me lo estás pidiendo, ayúdame. No te están pidiendo nada fuera de lo normal. Recoge tu cuarto, haz tu cama, no pongas la toalla en ese, lava los trastes, lo que tires, recógelo, apaga la luz cuando salgas, sé puntual, si comemos a tal hora, va a ser un tiempo, hazlo. Agrada a Dios en eso. Y necesitamos así, perseverar en la oración, velando con ella, con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y en lo que tú estás haciendo todas estas, y estás con tus hijos, y tus hijos están tratando de obedecer, y estás con tu matrimonio, mientras tanto, Señor, y si en medio de todo esto abre puerta para el Evangelio, para que podamos hablarle a otros de ti, y que vean algo diferente en nosotros, a que Cristo en mí, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo. Entonces, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Acuérdate, Pablo estaba escribiendo esto en la cárcel. Para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Esta palabra redimiendo el tiempo para con los de afuera es buscando oportunidades que se te presenten. ¿Para qué? Para hablar de Jesús en medio de todo esto. No desperdicies las oportunidades que Dios te da para hablar de Jesús. Versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y qué difícil, ¿verdad? Que todo lo que digamos sea lleno de gracia. Sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. En el Antiguo Testamento los sacrificios se ponían con sal y entonces eran aceptos para el Señor. Entonces tiene esta idea, que todo lo que tú digas, que salga de tu boca, que sea llena de gracia y que tú puedas eso que tú estás diciendo ponerlo delante de Dios y sea aceptado por Él. Entonces, ¿qué decir y qué no? Lo que tú digas que no lo puedas poner delante del Señor y sea acepto para Él, no lo digas. Así. Hay un dicho también que dice, calladito te ves más bonito. Entonces, esto va esto que estoy diciendo es aceptable ante Dios. Esto que le voy a decir a mi esposa, lo puedo decir delante de Dios si es un sacrificio, ¿acepto a Él o no? O mejor no lo digo. Esto cómo voy a hablar con mis hijos y cómo les voy a llamar la atención, esto lo puedo hacer delante de Dios y es aceptable, cómo estoy diciéndolo, mi tono de voz, mi actitud, mi forma de actuar, está lleno de gracia. Y entonces te das cuenta cómo la hemos regado. Cómo hemos dicho cosas que no debimos de haber dicho en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con los empleados, con mi jefe, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo.
y da convicción de pecado, pero ¿qué tenemos? Cristo en nosotros. Y una de las cosas que hace Cristo es que murió en la cruz por nuestros errores, y si confesamos nuestros pecados, Él es justo. Entonces, si hoy te das cuenta, yo no soy la mujer que Dios me está pidiendo que sea. Soy una rebelde sin causa. Ven a Jesús hoy. Si tú te das cuenta, no soy el esposo, no amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Un amor entregado, un amor para cuidar, para sustentar, para amar, para proteger. En vez de protegerla, no, todo el tiempo soy áspero y amargado. Y te tienes que arrepentir de eso y decir, Señor, cámbiame, y perseverar en la oración. Una de las cosas que vamos a empezar a hacer como iglesia en el mes de agosto, la segunda semana, vamos a empezar a tener grupos pequeños de oración, donde van hombres con hombres, mujeres con mujeres, y una de las cosas es cómo va tu relación con tu esposa, cómo va con tus hijos, cómo estás en el trabajo, qué quieres que oremos por ti. Se llama rendición de cuentas. Y va a ser exclusivamente para orar. No es un estudio teológico, no es navegantes. Mis mejores amigos de Cuernavaca los conocí en un grupo así pequeño de 6 a 8 personas. Y vamos a orar unos por otros. ¿Por qué? Porque necesitamos perseverar en la oración. ¿Por qué? Porque no somos el esposo que deberíamos ser, no somos los papás que deberíamos de ser, no somos los hijos que deberíamos de ser, no somos los que trabajamos como deberíamos trabajar. Pero si Jesús lo hace y yo persevero en la oración, sí lo puedo, o sea, sí se puede. Cristo en mí. Si no se podría, no lo pondría Dios en la Biblia. O sea, nos frustraría. Y Él no nos quiere frustrar, sino nos quiere dar todo lo que tenemos. Entonces, sea vuestra palabra siempre con gracia. Por eso necesitas que la palabra de Dios abunde en tu corazón. Para que lo que salga de tu corazón, sea la palabra de Dios. Eso es lo que ocupas. Entonces ya no lo dejes pendiente. Empieza hoy. O sea, poco a poco. No te quieras comer la Biblia en una sentada. Medio capítulo, un pasaje, ve verso a verso. Donde te quedaste ayer, inicia hoy. Si un día faltaste, retómalo al día siguiente. Ya no lo dejes. Porque tú necesitas la instrucción de Dios en tu vida. ¿Qué les parece si oramos? ¿Quién de aquí es marido y dices, yo necesito oración porque necesito amar a mi esposa y no ser áspero con ella? ¿Quién de aquí es esposa y dice, yo no me someto a mi esposo y necesito empezar a hacer eso porque eso agrada al Señor? ¿Quién aquí es hijo y dice, yo he sido rebelde y así, nada más porque sí, porque soy rebelde? ¿Y quién de aquí es papá que necesita no exasperar a sus hijos y amarlos y ponerles reglas claras? Ahí está. Y entonces de pronto todos necesitamos de Jesús en nuestra vida. Cristo en mí, eso necesitas. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Entonces vamos a orar. Y Señor, nos ponemos delante de ti, nos ponemos delante de tu palabra, como tus hijos, reconociendo que te necesitamos, Señor. Y un pasaje como estos lo que causa en mí es convicción de pecado. Señor, yo no he sido el esposo que debería de ser. Perdóname. Pero Cristo está en mí y entonces hay esperanza. Y yo no he sido la esposa que debería de ser, pero perdóname, Señor, pero Cristo está en mí y hay esperanza. Yo no he sido el hijo que debería de ser, pero Cristo está en mí y hay esperanza. Yo no he sido el empleado o el jefe, pero Cristo está en mí y hay esperanza. Y entonces, Señor, nos ponemos delante de ti. Tú nos conoces. Tú conoces todo, Señor. El día de hoy necesitamos tu gracia y tu plenitud y tu verdad y que tu palabra abunde en mi corazón, que es abundante. Pero Señor, me has dado un pedazo de pastel hoy y es para mí y quiero obedecerte. Entonces lléname de tu espíritu, Señor. Lléname de tu verdad y te lo pido, Señor. Te lo ruego. Ayúdame. Sálvame. Te necesito.
Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.